En 1 de Pedro 4:1 vamos a tocar la palabra del Señor. 1 de Pedro 4:1. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, vemos acá como lo destaca la palabra, esta parte dice, Cristo ha padecido en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. Y en este sentido, cuando está diciendo, ha padecido en la carne, está diciendo que tomó la cruz. Tomó la cruz, o sea, hizo la voluntad del Padre, no hizo su voluntad. Y como dice acá la palabra, vosotros armaos del mismo pensamiento. La misma forma de pensar, el mismo sentimiento. Y dice, la misma forma que pensó Cristo, por eso dice el mismo pensamiento, ustedes también tienen que pensar de la misma manera. O sea, tomar la cruz, ¿para qué? Para destruir el pecado. Como dice acá la palabra, quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Entonces, ahí dice, Él ha tomado la cruz y ha destruido el pecado mediante hacer el plan de Dios, no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. En este sentido vemos que si lo reflejamos a nuestra vida, nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y las cosas que nos pide el Señor no queremos crucificar, pero dice, ármense del mismo pensamiento para destruir ese pecado que los toma, eso que lo aparta de la presencia del Señor, eso que va en contra de la voluntad. ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer sufrir. Entonces tiene que morir la carne. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que empezar como Cristo hizo la voluntad del Padre, nosotros también vamos a hacer lo que está en la voluntad del Padre, lo que está en la palabra escrito. Entonces, ahí eso nos va a llevar a la victoria y al descanso, ¿no? Dice acá la palabra en Mateo 11:29, y vamos a desarrollar a partir de acá. 11:29. Siempre la cruz la va a dar, el tomar la cruz, el padecer, como dice acá, la crucifixión, el sacrificio de Cristo, lo va a dar con diferentes expresiones que nos va a enseñar la palabra para poder entender que nosotros tenemos una voluntad humana, pero el Señor, para que encontremos el descanso, nos da otra voluntad, el hacer la voluntad del Padre. Entonces la voluntad del Padre nos cuesta hacer, ¿no? Porque nosotros tenemos sentimientos encontrados a la palabra, manera de pensar enfrentadas a la palabra. Entonces nos cuesta hacer porque tenemos un entendimiento humano, una forma que crecimos, una forma que nos educaron, y muchas veces es contradictoria la palabra con la forma de actuar, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, algo chiquitito nomás. En vez de estar acá sufriendo, primeramente, el calor. Segundo, los mosquitos que están terribles, uno quisiera estar, por ejemplo, en el balcón, más tranquilo, descansando, charlando de nuestras cosas, compartiendo un mate o compartiendo una cena, y no estar escuchando la palabra sufriendo acá con los mosquitos, ¿no? Pero la voluntad del Señor es que escuchemos su palabra, ¿no? ¿Para qué? Para que nos muestre nuestra naturaleza y nosotros crucifiquemos o tomemos la cruz o pidamos perdón para destruir esa manera. Tiene que haber un sentimiento en sí, en nuestra manera. Esa forma de pensar, de que tiene que haber un deseo de destruir el pecado. El mismo Señor dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, porque Él en un momento dice que se afligió, ¿no? Cuando estuvo en el Getsemaní, es una expresión, ¿no? Se afligió, se sentía triste, dice, y así también, nosotros de la misma manera tenemos sentimientos en contra de la palabra del Señor que se manifiestan. ¿Por qué? Porque está la vieja naturaleza. Pedro mismo le dijo, ten compasión de ti mismo, pero ¿qué pasó? El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre. Entonces nuestra voluntad siempre va a ser contraria, porque nuestra voluntad o nuestros deseos, vamos a decir,
muchas veces, o la mayoría de las veces, va en contra de lo que es la palabra del Señor. Es verdad, hay cosas que tenemos deseos de hacer según la palabra, pero hay otras cosas que no, ¿no? Entonces, en vez de estar sufriendo acá la tortura, como yo digo, de los mosquitos, del calor, quisiéramos estar cómodos, de tener, creo yo, ¿no? Aunque algunos de ustedes están acá viviendo, quisieran tener su casa, cómodos en su casa, disfrutando de su aire acondicionado, comiendo una buena cena con su familia y no estar padeciendo acá. Vemos, porque el enemigo, entre eso de hacer la voluntad del Señor, ¿qué pasa? Trae el amor a la comodidad, trae también el reflexionar. ¿Qué tengo que estar haciendo yo acá sufriendo estos mosquitos, este verano y y empieza, no la contención contra la palabra del Señor? Entonces vemos que nosotros de alguna manera tenemos que escuchar la palabra para alimentar nuestra alma, pero ahí el que se opone es Satanás, el que quiere impedir es Satanás. Vemos en la antigüedad cuando dice que el pueblo de Dios estaba en la esclavitud de Egipto, le pidieron un día a Faraón, porque era la voluntad de Dios también, para ofrecerle y hacerle fiesta a Jehová en el desierto. Y Faraón no le quería dejar hacer la fiesta. ¿Por qué? Porque ese día seguramente iba a haber una consagración, el escuchar la palabra, estar en comunión con Dios. Pero así también Satanás quiere interponerse a que escuchemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra, ahí empezamos a ser libres. Nuestra alma empieza a sentir esa liviandad, esa tranquilidad, esa paz. Y por eso mismo Satanás quiere impedir para que escuchemos la palabra de Dios, porque ahí vamos a conocer la verdad. Una vez conté, escuchen, una vez conté lo que me dijeron, ¿no? En 1850 más o menos se cuenta una historia de una persona negra en Brasil, en el norte, y dice que él vivía bajo esclavitud, o sea, como esclavo. Pero cuando lo encontraron, cuando fueron personas que estaban esclavos, se habían informado, entonces fueron y lo rescataron. Y él vivía bajo esclavitud básicamente porque no sabía que podía ser libre y que se había abolido ya la esclavitud del siglo pasado. Y así de la misma manera, nosotros en nuestra ignorancia, de la misma manera muchas veces vivimos bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos ignorantes de la palabra, vivimos como vivimos. ¿Por qué? Sufriendo. ¿Por qué? Porque estamos ignorantes de la palabra. No tenemos la fuerza de voluntad, muchas veces no la escuchamos, muchas veces hay cosas que no sabemos y el Señor nos quiere informar por la palabra. Y muchas veces sabemos los versículos, pero el Señor necesita golpear cada día nuestra mente para abrirnos, para darnos cuenta de nuestra condición. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Que nos quiere sacar de la tortura mental, del sufrimiento, del pensamiento vano, de la tristeza, de la melancolía, de los enojos que hay en nuestra vida. Para ser, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que quiere que tengamos el Señor. Dice, armaos del mismo pensamiento. El mismo pensamiento. Entonces, vos sabés, como lo dice acá la palabra, que tenés que tomar la cruz para destruir ¿el qué? El pecado. Esa es la voluntad de Dios, destruir el pecado. Pero el pecado vas a destruirlo, o el error vas a destruirlo, ¿a través de qué? Esa esencia satánica de informarte por la palabra, porque ahí toma fuerza tu alma al escuchar la palabra. Entra ese martillo que quebranta la piedra, rompe la dureza, te da convicción de pecado, te alimenta tu alma, te da esa fortaleza, esa fuerza necesaria, esa fe para poder combatir. Decir, esta es la voluntad del Señor, esta es la voluntad del Señor, esto es lo que tengo que hacer. Pensar como Cristo pensó, como decía, armaos del mismo pensamiento para no vivir, en el versículo 2, esto dice, de la vida en la carne, o esclavo del pecado, esclavo del sufrimiento, sino conforme, dice, a la voluntad de Dios.
conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que vivamos en su voluntad. ¿Para qué? Para que tengamos el descanso, para que sintamos la paz, para que haya bendición en nuestra vida. Porque los caminos del Señor, como dice la palabra, son sendas de paz. Y por eso, caminar en su voluntad quiere decir que nos va a llevar a la bendición. Caminar en nuestra voluntad quiere decir que nos lleva a la destrucción. Nuestros caminos son errados. Y en ese sentido, tenemos que tomar la cruz para matar nuestro camino, nuestros deseos, y hacer la voluntad del Padre. O sea, su palabra, cumplirla en nosotros, creerla, pedirle perdón. ¿Para qué? Para que podamos creer. Entonces, caminemos en esos caminos que nos vayan a llevar a la liberación. Satanás es padre de engaño, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Padre, maestro del engaño, maestro de disfraz del engaño. Entonces siempre va a querer hacerte sufrir. Siempre va a querer llevarte esclavo para tenerte torturado, en tu mente derrotado, oprimido, afligido, en tormento, en sufrimiento. Ese es el plan de Satanás. Por eso mismo quiere que destruyamos nuestra manera de engaño, con que nos engaña Satanás, para no vivir esclavo del pecado o en la carne, como dice acá en esta expresión. Dice así la palabra, Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice así la palabra del Señor: tomad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando dice tomad mi yugo, lo que está diciendo, obedezcan mi mandamiento, el yugo que yo les doy, el mandamiento que yo les doy, el mandamiento que yo les pongo, eso está diciendo. Y dice, aprendan de mí, o sea, dicen, déjenme enseñarle, déjenme instruirle, déjenme que yo le enseñe mi palabra, mis caminos, que se le revele esta palabra de la cruz. Como dice acá la palabra, dejen o aprendan de mí, déjenme enseñarle. Y dice en la segunda parte, que son manso y humilde, manso y humilde, manso y humilde. Y ese manso y humilde está describiendo acá que se entrega a tomar la cruz, a hacer la voluntad del Padre, a hacer lo que está escrito en la palabra. Y así nosotros, de la misma manera, nos debemos entregar. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde, dice Cristo. Entonces, de esa manera también, en vez de rebelarnos, tenemos que pedir perdón. ¿Para qué? Para hacer lo que está en la Escritura, la voluntad del Padre, que es tomar la cruz. Esa fue la voluntad del principio, dice, que Él nació ¿para qué? Para entregar su vida, para morir, para hacer la voluntad del Padre, para hacer el sacrificio, para poder vencer a Satanás en la cruz. Entonces ahí muestra una figura, Él lo venció. Entonces así de la misma manera, por aceptar su sacrificio, nosotros también lo vencemos. ¿Por qué? Porque Él venció por nosotros, peleó por nosotros. Entonces nosotros, como no creemos en esa esencia, estamos esclavos. No creemos en su victoria, estamos esclavos. Entonces vivimos según o conforme a nuestra manera. Pero cuando creemos, empezamos a aplicar la palabra en nosotros, y entonces eso es lo que nos lleva a obedecer y a alcanzar el descanso. Yo no sé, o al menos a mí me pasa así. Ustedes escuchan la palabra, ¿no? Yo la escucho, pero creo que le debe pasar lo mismo que a mí. Cuando ustedes están en desobediencia, ¿qué entra acá? ¿No te molesta? La palabra no está ahí, no te sentís mal, turbado, un pensamiento contradictorio, que vos sabés que estás actuando en contra de la palabra. Entonces, eso es la función de la palabra para libertarnos, y ahí tenemos que confesar nuestro pecado, para poder hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es destruir el pecado, nuestra manera, y hacer lo que está explicando la palabra. La palabra te dice, vos tenés que tener amabilidad, tenés que ser bueno, tenés que ser misericordioso, dice la palabra. Pero si hay todas cosas que son en contra, ¿no? Entonces estamos haciendo la voluntad de Satanás. ¿Cuándo qué? Cuando hay pelea, cuando hay enojo, cuando hay rencor, cuando hay altivez, cuando hay soberbia. Y eso te lleva al sufrimiento.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Yo no conozco una persona altiva, al menos que tenga paz. En su vida siempre la persona altiva siempre se está comparando con otra. Entonces vemos que siempre tiene pensamiento de maldad, y la maldad mismo te hace sufrir. Todo el tiempo es rencoroso, ¿sí? Todo el tiempo tiene conflicto la persona altiva, ¿no? Entonces vemos que esa no es la voluntad del Padre, sino la voluntad del Padre es ser bueno, misericordioso, bondadoso. Entonces estas personas son las que, a ver, de alguna manera, como dice la palabra del Señor, se van a sentir bien porque son buenas personas y están actuando según la voluntad que expresa la palabra. La misma palabra del Señor dice, la paga del Señor, ¿qué es? Es paz, dice. Entonces vos haces la voluntad del Padre, lo que está de acuerdo a la palabra, y vas a encontrar descanso, lo natural simplemente. Vos actúas bien con una persona, ¿y cómo te vas a sentir? Te vas a sentir bien. Y si vos actúas en lo natural mal con una persona, ¿cómo te vas a sentir? Mal, te va a carcomer la conciencia. Entonces, la ya no también nos va a actuar. Vemos, para esto tenemos la palabra para poder entender con claridad la bendición del Señor, destruir el pecado, como dice acá la palabra. Tomen mi yugo, sean humildes, dice, déjense enseñar, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso. Entonces, ¿qué está diciendo? Conmigo van a tener descanso, con lo que yo les mando. Si sienten lo mismo que yo, van a tener descanso. Si caminan conmigo, van a tener descanso. Si se dejan enseñar por mí, dice Cristo, van a obtener descanso. Y podemos llevarlo con diferentes enseñanzas acá, porque si vamos a tocar justamente por la ley no tuvieron descanso, pero vamos a tocarlo en nuestro sentido nosotros. Vamos a tocar acá Mateo 16:24. Vamos a Mateo 16:24. Dice así la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, ¿cómo dice? Sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando dice niéguese a sí mismo, dice, tiene que abandonar su propia manera de pensar, su propia manera de querer vivir. Eso está diciendo. Y dice, tome su cruz y sígame. Y acá lo que está diciendo, tienen que estar dispuestos a cargar la cruz y hacer lo que yo les diga. Aceptar ese mandamiento, que es destruir el pecado, que es confesar el pecado. ¿Para qué? Para, como dice acá la palabra, y sígame, perdón. Tome su cruz y sígame. Entonces, ahí vamos a seguirla. ¿Cuándo vamos a caminar en el mismo camino de Cristo? Cuando tomamos la cruz. Y vemos en ese sentido, tomar la cruz, todo es una simbología de destruir nuestra forma de pensar que es contraria al Señor. Digo, las que son contrarias. Hay cosas que tal vez están bien en nuestra vida, pero las que son contrarias, esos sentimientos que nos hacen sentir mal, nos llevan a la frustración, esto es lo que debe ser destruido. Esto se lo dijo a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro le dice, cuando él le anuncia, el Señor le anuncia que iba a padecer, que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado en manos de los judíos, ¿qué dice? Pedro le dice, ten compasión de ti mismo, Señor. Ten compasión de ti mismo, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él discernió que tenía que hacer la voluntad del Padre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, vemos acá como, vuelvo a reiterar, caminar los caminos del Señor. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Entonces, negarte. Porque, a ver, Satanás, por ejemplo, usted que tiene ministerios acá, que enseñan la palabra, ¿qué te va a poner Satanás? ¿Tropiezo para qué? Para no predicar la palabra. Entonces, a ver, hoy hace mucho calor, hoy
tenemos los mosquitos, en invierno va a ser mucho frío, cuando llueve porque llueve. Mejor, ¿por qué no nos acostamos un día? ¿Podemos descansar? Sí, se puede descansar, pero también sabemos que está el tiempo para el Señor. Que no nos roben los otros tiempos que tal vez tienen libre ustedes, un momento de descanso, porque yo creo que el lapso entre la comida, más allá que tal vez sea pequeño, digo, ¿no? Y la oración, hay un lapso como para relajarse un poco. Y esos son los momentos de descanso, los momentos por las noches, cuando viene, en lugar de entrar esos pensamientos vanos, que vieron que así astuto Satanás. Cuando nos acostamos y empezamos a pensar y queremos hacer otra cosa. Queremos hacer otra cosa porque tenemos el tiempo, pero menos dormir. Y al otro día te levantás todo cansado, todo dormido, ¿y qué pasa? Decir, ¿por qué tengo que escuchar la palabra otra vez? Y esas son las pequeñas zorras, justamente, que entran a nuestra vida para destruirnos y ver todo lo malo y no lo positivo, porque uno ve siempre lo malo. A ver, miren cómo es muchas veces Satanás, ¿no? Yo tuve un sueño con mamá y en ese sueño ella, yo creo, no sé si le estaba orando o estaba al lado de ella así abrazándola, pero ella estaba como medio enferma, así. Y yo decía, porque, a ver, yo decía, otra vez tengo que volver a pasar lo mismo, porque sabía que ya había fallecido mi mamá, pero era como que estaba en vida otra vez tengo que pasar lo mismo, otra vez sufrir toda la vida sufriendo, siempre está enferma. O sea, ¿por qué? Porque Satanás siempre me pone esos recuerdos, ¿en qué? Que siempre estaba enferma. Y no me pone, digamos, los pensamientos que mayormente estuvo en victoria. Eran pocas veces las que se enfermaba, pero eso es lo que me trae al pensamiento para decir que vivió una vida de sufrimiento y que me torturó todas las veces a mí con su enfermedad. Entonces, es astuto Satanás. Satanás nos hace ver la parte del sufrimiento, pero toda la parte que tenemos para ganar o todas las partes que la pasamos bien, eso no te trae a recuerdo. Las partes victoriosas, la parte de descanso, la parte de bendición, esa te la roba totalmente de tu pensamiento y te hace ver todo negativo. Entonces, desde ahí actúa Satanás en nuestra mente con engaño para apartarnos, para decir basta ya, no aguanto más, no quiero vivir esta vida, porque es maestro, como digo, del disfraz. Por eso mismo tenemos que tomar la cruz. Nuestros pensamientos, cuando entran pensamientos que son contrarios a Dios y que le quieren echar la culpa a Dios, mejor pedirle perdón. Mejor pedirle perdón para que sea libre nuestra alma. Y dice así la palabra en Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Dice así la palabra. Pues qué gloria es que si pecando soy abofeteados. Y dice acá en la segunda parte, en el 21, el que quiero tocar. Pues para esto fuiste llamado, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando dice para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus caminos, para que sigáis sus huellas, dice acá la palabra. Para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. Hay sufrimiento, hay dolor, pero lo tenemos que soportar, como dice la palabra. Para esto fuimos llamados. Y cuando dice tenemos que soportar, es que tenemos que tomar la cruz. En ese momento, ¿cómo nos sentimos? Cuando somos perseguidos por Satanás, cuando somos maltratados, cuando somos ninguneados, cuando la pasamos mal. Nos sentimos fatales, o sea, mal. Nos sentimos tristes, nos sentimos, como que somos una basura, que no valemos nada para el Señor, ni para la gente, ni para nadie. Entonces, ¿cómo dice acá la palabra? Para esto fuiste llamado. Entonces dice en esta segunda parte, para que entendamos, mas si haciendo lo bueno sufrí, haciendo la voluntad del Padre, están sufriendo, dice, soportan, o sea, combaten contra el pecado, aguantan
pelean, crucifican la carne, crucifican sus pensamientos, van pidiendo perdón. ¿Para qué? Para ser libres. Esto ciertamente es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios el tomar la cruz. Porque para esto fuiste llamado, dice. Y dice la palabra, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos como ejemplo sus pisadas. Entonces, ese mismo camino, el camino de tomar la cruz, y Él es un ejemplo de tomar la cruz, el Señor. Y así también nosotros, de la misma manera, tenemos que ser ejemplos en tomar la cruz, como dice la palabra. Sed, dice, ejemplo de la grey. Nosotros, en algún sentido, hermano, cuando estamos pidiendo perdón, somos ejemplos para el resto. Y estos buenos ejemplos son los que van a influenciar en las vidas que son sinceras, en las vidas que quieren tomar la cruz. Por el contrario, las malas influencias van a afectar ¿a quién? A los que no quieren tomar la cruz. Entonces van a seguir los malos ejemplos de abandono, de dejadez, de olvido del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no toman el buen ejemplo, sino el mal ejemplo, el espíritu de abandono. Entonces, ahí tenemos que tomar la cruz nosotros, ahí tenemos que pedir perdón nosotros para hacer la voluntad del Padre, para hacer lo que Cristo hizo. Entonces, eso es lo que va a destruir nuestras maneras y nos vamos a fortalecer cada día más. ¿Por qué digo esto de amor a la comodidad? ¿Por qué? Porque también, hermanos, tenemos que entender que en ese momento que vos tenés que dar la palabra o tenés que escucharla, justamente empieza el aburrimiento, el bloqueo mental para que tiene que enseñar la palabra, la vergüenza, se olvidó el mensaje, las complicaciones, como a mí me pasa con la computadora, que está de última está. Bueno, son cosas que me pasan y que me quieren impedir también mi ministerio. Entonces yo voy a decir, no, está rota la computadora, así no se puede. Y pucha, y siempre yo, y tengo que reparar, y esto me sale tanto. Y siempre, de alguna manera, va a querer arrebatar el hacer la voluntad del Señor. Entonces, así de la misma manera con los oyentes. Siempre, de alguna manera, va a querer poner contratiempos para escuchar la palabra. Dice así la palabra en Filipenses 2.5. Filipenses 2.5, ¿qué nos dice? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, el mismo deseo. Cuando dice el mismo sentir, el mismo deseo, ¿cuál fue? El hacer la voluntad del Padre, el tomar la cruz, el pedir perdón. Señor, hágase tu voluntad, Padre, así en el cielo como en la tierra, dice la palabra. Entonces, hágase tu voluntad, no la mía, dijo él. Entonces, dice, acá da todos los pasos de humillación, dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo la naturaleza de Dios mismo, de su Padre, la misma imagen, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No puso como excusa, yo soy el Hijo de Dios, tengo la misma naturaleza. Entonces, como cosa que aferrarse, ¿por qué tengo que tomar la cruz? Yo, Hijo de Dios, yo estando en la gloria, padecer por personas pecadoras. Y como dice acá la palabra, sino que se despojó a sí mismo, o sea, bajó de la gloria, se despojó a sí mismo, se despojó de todo lo que tenía. Y dice acá la palabra, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, o sea, esclavo, cuando está diciendo siervo, servidor, está diciendo que voy a hacer la voluntad de mi amo. Y dice así, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente hasta la muerte, hasta el final. Y dice, y muerte de cruz, hasta morir el pecado, hasta el final, hasta destruirlo, hasta hacer la voluntad de su Padre completamente, o el plan de Dios completamente. Por lo cual Dios, o sea el Padre, lo exaltó hasta lo sumo, lo elevó o le dio autoridad, como dice, le dio un nombre sobre todo nombre, hasta lo sumo, excelso,
el grado de gloria más alto, la autoridad más alta, el honor más alto. Y como dice acá la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Vemos, en el nombre de Jesús. Entonces le dio un nombre sobre todo nombre, la autoridad. Entonces así también con nosotros, lo explicaba ayer, un poquito resumido, que así también cuando tomamos la cruz de la misma manera, nos despojamos, vamos pidiendo perdón, nuestra manera de actuar, nuestra forma de pensar, nuestras comodidades, como dice acá, defender nuestra persona. Pero ¿qué pasa? En esa humillación, justamente te eleva al Padre. Porque, como dice la palabra, si la voluntad del Señor así lo requiere, si la voluntad te lo exige, si tenés que pasar prueba, lo tenés que hacer. Entonces, en ese sentido, había otra explicación de eso que ahora me viene a la mente, perdón. Y muchas veces pasamos las luchas, las pruebas, pero ahí va a operar el poder de Cristo y te va a dar mayor grado de honra, te va a elevar espiritualmente, te va a bendecir espiritualmente, te vas a entender muchas cosas y sobre todo el descanso de nuestra alma, porque eso es lo que buscamos nosotros. En lo natural nos puede ir bien, como digo, pero ahí no vamos a encontrar el descanso o la alegría para nuestra alma. El descanso simplemente se encuentra en la palabra, porque no tiene nada que ver con lo material. Lo material, en un momento nos alegramos humanamente, pero el descanso para nuestra alma, la sabiduría, el conocimiento, eso es lo que te da seguridad. Una persona cuando más sabia es más segura de sí mismo. Cuando más conocimientos tiene, más segura de sí mismo. Una persona con desconocimiento ignorante va a tener miedo, O sea, yo lo llevo a mí. Estaba pasando para decidir muchas cosas en una compra, yo tengo temor que me estafen. ¿Por qué? Porque soy ignorante en algunas áreas. Entonces, por eso pregunto, por eso debo moverme con cautela, pero está el temor en mí. A eso es lo que voy. Pero cuando hay sabiduría, hay conocimiento, lo que te da es la seguridad. Y la seguridad te da descanso, porque por el contrario, si yo tengo miedo, va a estar turbada mi mente y voy a decir, no, desisto de esto. No lo voy a hacer, no voy a hacer la compra, no voy a hacer porque tengo miedo. Entonces el miedo, ¿qué te lleva? A paralizarte. Entonces no decidís nada como para dar el paso, entonces no sos bendecido tampoco. Pero para esto está la información y para eso también está la información de la palabra. Es verdad que vamos a tener temores porque tal vez es nuestra primera vez en algunas áreas las decisiones importantes que tratan de tu vida, de tu bendición, y nadie quiere perder en esta vida. Por eso mismo, hermano, el conocimiento de la palabra es lo que vale mucho en nuestra vida para tener una teoría y después te lleva a la experiencia. ¿Vas a tener temor en la experiencia? Sí. A mí me enseñan naturalmente, esto es así, pero igual tengo el temor. Después cuando vas y te encontrás con la realidad, después comprobaste, ya venís de otra manera. Ya venís con un descanso, que resolviste el problema. Yo creo que así también, con cada uno de nosotros tenemos problemas, pero después cuando vas y enfrentás, ya decís, bueno, al final no era tan complicado. No era tan complicado. ¿Vieron cuando, no sé si les pasa a ustedes, yo creo que cualquier persona, humanamente hablando, tiene temor cuando va a haber una pelea, una gresca grande, y tiene temor. Algo debe haber, pero cuando ya se encuentra en el combate, ¿qué pasa? Ahí se te van todos los temores. Uno se defiende por instinto, pelea, defiende su persona. Entonces uno tiene que pelear. Entonces, de la misma manera, hermano, en nuestras luchas, en las pruebas, cuando tal vez el Señor te dice, vas a tener una prueba grande, y uno tiene temor, ¿qué será? Otra vez, no sé, y tiene temores. Cuando va a juicio, cualquier cosa que sea en esa lucha. Pero después, cuando está en medio de la pelea, ahí no te queda otra que
tomar la cruz, que confesar el pecado, que confesar la incredulidad, que confesar y pedirle el auxilio a Dios, entras en combate y ahí tenés una experiencia, porque después de eso, de combatir, viene la bendición. Porque en el combate, ¿qué viene? La liberación de nuestros temores, de nuestros prejuicios, de nuestros enojos, de nuestros rencores, de tantas cosas que tenemos que crucificar. Pero tenemos que entrar en el combate. Entonces, una vez que está la victoria, ahí es lo que trae el sosiego para el alma, el para el alma. Y como dice acá la palabra, Romanos 15:3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice la palabra. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Como está escrito, cita un versículo del Antiguo Testamento, dice. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y entonces acá es lo que entra, que yo estaba diciendo anteriormente, como dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué dijo él en Lucas 22:42? Lo que había dicho, hágase tu voluntad y no la mía. Estaba afligido, dice, si quieres pasa de mí esta copa, si quieres no me metas en este sufrimiento. Pero dice, hágase tu voluntad y no la mía. Vemos acá la palabra, hágase tu voluntad y no la mía, le dice al Padre. Entonces, él sabía nacido, él ya lo estaba de alguna manera anticipando a sus discípulos. Y vemos acá la palabra, no se agradó a sí mismo. Entonces, nosotros tampoco no nos podemos agradar en el sentido de ¿qué? De darle gusto a nuestros pensamientos, rienda suelta a nuestro pensamiento, vivir por nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento, bueno, pero ¿qué tiene de malo hacer algunas cositas? Bueno, ese pensamiento comienza chiquito así. Usted, a ver, vamos a pensar en algo, a ver, hasta grosero por decirlo. Usted dice, bueno, una siestita, no vengo hoy a la iglesia. Bueno, hay cositas, ¿no? Cositas chiquititas, que no parece nada, tengo derecho a un descanso, tengo derecho a esto o lo otro. Pero si vos le das rienda suelta al pensamiento, si va más allá, por ejemplo, un pensamiento para un hombre degenerado voy a decir, y si ve a un hombre de mi edad, yo tengo 52, ve a una chica de 15 años y tiene pensamientos sexuales, y si yo le voy a dar rienda suelta a eso, me voy a convertir, a ver, un depravado, querer tener y enroscarme en eso. En ese sentido, digo, si lo profundizamos, vemos que hay muchas cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Pensamientos pervertidos que hay en el ser humano. Entonces, si vamos a vivir por nuestra mente, entonces vamos a hacer cualquier cosa, porque le vamos a dar libertad a nuestra carnalidad, libre albedrío, y ahí es que vienen los perjuicios, como Sodoma y Gomorra. Entonces, vemos que hay cositas chiquitas, pero yo quiero ir a comprar con mi esposa, quiero ir de la mano con mi esposa. Está bien, yo esas cosas no las niego. Por ahí se puede dar, hay momentos que no, porque hay momentos que tal vez tenés que hacer otra cosa que te pide el Señor. Hay momentos y momentos, pero si le vas a dar rienda suelta siempre, imagínate un pensamiento pervertido como el que dije. Oh, cositas así, que te vas y de repente, porque digo, se me cruzó una vez, estaba en el almacén y vi un pedacito de queso ahí, cortadito, y estaba sin nada, o sea, y lo quise agarrar y mandármelo a mi boca. ¿Y por qué lo tengo que tocar? O sea, vos fijate cómo, si me ve el dueño, vas a decir, mirá, el que va a la iglesia, lo que tiene en la iglesia, me comen el queso. Entonces, cositas así, que van a entrar, y si vos le das rienda suelta, se puede convertir en más grande. Por no decir, meter la mano en la lata. Meter la mano en la lata, algo fácil, algo que no te ve nadie, que no te descubre nadie. Y bueno, no es de mal testimonio, total no me ve nadie.
Entonces, le puedo robar, como lo hacíamos cuando éramos chicos. Me acuerdo que nos levantamos tempranito, hacíamos ruido, para que mi tía se enoje. Estábamos en Guernica de vacaciones, para que mi tía nos saque afuera. Entonces, váyanse y levántense ahora, porque están molestando, están haciendo ruido y todavía es temprano. Entonces, eran las 6 de la mañana, en verano ya estaba de día. ¿Y qué pasa? Nos levantamos y íbamos a la casa del vecino. Y como tenía un árbol de míspero, íbamos y nos robábamos los mísperos y comíamos. Entonces las cosas comienzan así, pero eso se puede transformar en más grande. Y todo por darle rienda suelta a nuestros pensamientos. Entonces, la voluntad del Padre que nos dice cosa. La voluntad del Señor dice, no, como dice, robaréis, ¿no? Dice la palabra. Y si yo le estoy dando rienda suelta a mis pensamientos, voy a hacer lo contrario. O usted mismo sabe. ¿Cuántas veces se deja en la heladera algún postre o algo y después desaparece? Y dicen, ¿quién me comió mi torta? ¿Quién me comió mi flan? ¿Quién me comió esto? Alguien fue, evidentemente alguien fue. Entonces vemos que estamos yendo en contra de lo que es la palabra del Señor. Por eso mismo tenemos que matar esos deseos que van en contra de la voluntad del Señor y que perjudican muchas veces a otra persona. Tenemos que pedir perdón porque estos sentimientos después se transforman en cosas más grandes. Y eso es lo que nos trae perjuicio, tormento. Entonces, por eso mismo, tomar la cruz, pedir perdón, con ningún tipo de pensamiento de eso que van en contra de la palabra y que dominen nuestra vida para perjuicio. Amén. Seguimos otro día.